En cada época surgen seres cuya sola presencia transforma la conciencia colectiva. No vienen a enseñar teorías, vienen a recordarnos quiénes somos realmente. Vivimos en tiempos donde el ruido del mundo nos arrastra fácilmente hacia la confusión, el miedo y la fragmentación. Sin embargo, hay quienes silenciosamente se convierten en faros de claridad y compasión. Uno de esos seres fue el Dr. David Hawkins. Pero, ¿quién fue realmente este hombre que hablaba de dejar ir el sufrimiento, de trascender el ego o de niveles de conciencia pocas veces descritos? Este vídeo es una invitación a mirar más allá de los títulos académicos y las credenciales, a descubrir no solo la historia de un psiquiatra brillante o de un autor bestseller, sino a contemplar el recorrido de un alma que dedicó su vida a un único propósito: servir a la verdad y elevar la conciencia de la humanidad. Porque en un mundo sediento de autenticidad, no ofrecía respuestas prefabricadas, sino un camino interior hacia la libertad espiritual. Su vida fue un ejemplo viviente de que es posible vivir en paz, aún en medio del caos, de que se puede soltar el sufrimiento y despertar. El Dr. David Hawkins nació en Wisconsin, Estados Unidos, en 1927. Como psiquiatra y médico, fue un pionero en el campo de la salud mental. Dirigió una de las clínicas más grandes del país, con más de 50.000 pacientes. Desde la ciencia ya destacaba por su compasión y su enfoque integral hacia el sufrimiento humano. Pero su verdadero viaje iba mucho más allá del ámbito clínico. Hawkins atravesó años de profundo sufrimiento físico y emocional, incluyendo enfermedades crónicas que lo llevaron al borde de la muerte. Fue precisamente en ese umbral cuando ocurrió algo inexplicable, una experiencia de rendición total, una entrega sin condiciones al poder superior. En ese instante, todo pensamiento desapareció, solo quedó la presencia viva de Dios. Durante más de una década posterior a esta experiencia, Hawkins vivió en un estado de conciencia de unidad, donde no había sentido del yo separado. Sus palabras lo describen con sencillez. El cuerpo seguía funcionando, pero el sentido de ser una persona separada ya no estaba presente. Este retiro no fue una huida del mundo, sino una purificación profunda. El ego se disolvía capa por capa, revelando un espacio interior donde el amor incondicional era la única realidad. Finalmente, guiado por un impulso de servicio, regresó al mundo, pero ya no como antes. Había experimentado la eternidad, y ahora su vida tenía un solo propósito: compartir el camino hacia esa verdad con quien estuviera listo para escucharla. Sus enseñanzas no estaban centradas en el dogma ni en las creencias. No hablaba desde el intelecto, sino desde la vivencia directa de lo absoluto. Por eso sus palabras tocaban el corazón de miles, incluso sin entenderlas del todo. Era su aura, su intención, su manera de ser y estar en el mundo lo que transformaba. David se convirtió así en un canal de sabiduría universal. Fundó el Instituto para la Investigación Espiritual. Ofreció conferencias en lugares como Harvard, Notre Dame y la Abadía de Westminster. Y asesoró tanto a científicos como buscadores espirituales de todo el mundo. Pero nunca se desvió de su esencia: vivir en devoción a la verdad y enseñar que la libertad está dentro de cada uno de nosotros. Como él mismo dijo, no somos un cuerpo con un espíritu, somos espíritu teniendo una experiencia humana. Uno de los legados más revolucionarios del Dr. David Hawkins es, sin duda, el mapa de la conciencia, del que ya hemos hablado en alguno de los vídeos anteriores. Este sistema no solo ofrecía una nueva forma de comprender la evolución espiritual del ser humano, sino también una herramienta práctica para el discernimiento interior. El mapa surgió tras décadas de investigación clínica, espiritual y energética. En esencia, se trata de una escala logarítmica que calibra los diferentes niveles de conciencia humana. Cada estado tiene una frecuencia energética medible que afecta no solo a nuestra percepción del mundo, sino también a nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra realidad integral. El
punto de inflexión de esta escala se encuentra en el nivel de 200, el umbral del coraje. Según Hawkins, por debajo de este punto predomina la energía de supervivencia, el miedo y la manipulación. Por encima, comienzan a emerger la integridad, la compasión y la verdad. Pero, ¿cómo llegó a calibrar estos niveles? Aquí entra otro aspecto clave de su trabajo, la kinesiología. A través de pruebas musculares, Hawkins demostró que el cuerpo humano responde con fuerza o debilidad según la veracidad del estímulo. Así, el cuerpo, libre del juicio mental, actúa como un instrumento de discernimiento espiritual. Este descubrimiento llevó a David a aplicar la prueba de calibración a conceptos, libros, personas, movimientos sociales, doctrinas religiosas, incluso a emociones y pensamientos. Lo que encontró fue impactante. La conciencia no es subjetiva, sino cuantificable. La verdad tiene una frecuencia energética específica. Así pues, el mapa de la conciencia no es una teoría, es una cartografía del alma humana. Nos muestra dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Es una invitación constante a soltar la negatividad. En palabras de David, no es necesario hacer nada, solo dejar de sostener lo que no somos. Así, el mapa no es una escalera para escalar hacia la iluminación, sino un espejo que revela qué debemos soltar para recordar lo que siempre hemos sido. La obra del Dr. David Hawkins no solo dejó huella en sus conferencias o enseñanzas en vivo, sino también en una serie de libros que han transformado la vida de miles de personas en todo el mundo. Cada uno de ellos nos enseña un enfoque distinto, aunque totalmente complementario y conectado con esa visión holística de la experiencia humana. El poder contra la fuerza, publicado por primera vez en 1995, es probablemente uno de los libros más conocidos. En él, Hawkins introduce el mapa de la conciencia, la kinesiología como método para calibrar la verdad. Pero más allá del enfoque científico, este texto ofrece una nueva mirada sobre el poder interior. En este libro se nos muestra cómo emociones como la culpa o el orgullo nos debilitan, mientras que estados como el amor o la gratitud nos fortalecen literalmente. Su impacto fue inmediato. Muchos terapeutas, médicos, líderes espirituales y buscadores encontraron en este libro una brújula para navegar la complejidad del mundo interno. Dejar ir, otro de sus textos más influyentes. Aquí Hawkins presenta el mecanismo de la entrega, una práctica profunda pero sencilla para soltar emociones, pensamientos y patrones limitantes. Dejar ir no es una acción, sino una rendición consciente a lo que es, una renuncia a controlar, resistir o reprimir. Esta enseñanza, aplicada con sinceridad, tiene el poder de liberar al ser humano del sufrimiento emocional y abrir la puerta a estados elevados de paz y amor. El ojo del yo y yo, realidad y subjetividad. En estos textos más avanzados, Hawkins aborda la conciencia desde una perspectiva más elevada, casi mística. Describe estados de iluminación y entrega total. Explica cómo opera el ego en sus niveles más sutiles y ofrece orientación a quienes ya están profundos en el camino espiritual. Descubrir la presencia de Dios, devoción a la no dualidad. Este libro marca un giro profundamente devocional. Aquí el Dr. David Hawkins revela con claridad que la iluminación no se alcanza por esfuerzo, sino por devoción sincera y humildad ante lo divino. La no dualidad, lejos de ser un concepto filosófico, se presenta como una realidad viva, que puede experimentarse cuando el ego es trascendido. Cada una de estas obras resuena en un nivel diferente de conciencia. Algunas ofrecen herramientas prácticas, otras inspiración espiritual profunda, pero todas tienen un propósito en común: despertar en el lector la memoria de lo que realmente es. Como él mismo decía, todo lo que buscamos está ya presente. Solo tenemos que dejar de negar su existencia. En el corazón de las enseñanzas del Dr. David Hawkins hay una verdad fundamental: no hay separación. Esta es la esencia de la no dualidad, o Advaita, una comprensión directa de que toda separación es ilusoria. No hay un yo separado del otro, ni del mundo, ni de Dios. Solo hay una realidad única, eterna y presente. Y está aquí, ahora.
A lo largo de su vida, Hawkins enfatizó que la iluminación no es el resultado del estudio ni de la disciplina intelectual, sino de una rendición amorosa y total a esa única realidad. No dualidad no es una filosofía, es una evidencia que ocurre cuando el ego se rinde por completo y el ser brilla sin obstáculos. Este camino es un sendero silencioso, sin fórmulas, es más bien un proceso de desaprendizaje, de disolución del yo personal. Es vivir como una oración, donde cada momento se convierte en una ofrenda al absoluto. Hawkins no promovía rituales ni prácticas complejas, su enseñanza era radicalmente simple. El amor a Dios es suficiente, la entrega al ser total, el resto cae por sí solo. Su vida fue una expresión de ese estado, su enseñanza un eco constante de la verdad sin forma. Para él no había conflicto entre ciencia y espiritualidad, entre psicología y misticismo, porque en la conciencia no dual todo está incluido y nada se opone. El camino que propuso no exige pertenecer a ninguna religión, de hecho trasciende todas. Lo único que pide es una disposición interna a rendirse a lo desconocido, a callar la mente, a abrir el corazón y dejar que el amor lo consuma todo. Y esa devoción, pura, desnuda, sin palabras, es el puente hacia la presencia que, en realidad, siempre ha estado aquí. La obra del Doc continúa viva, no solo en sus libros o conferencias, sino en la transformación silenciosa de miles de almas que al encontrar su mensaje descubrieron en él un camino hacia la paz interior. Muchos hemos encontrado en su obra una guía de sabiduría de un valor incalculable, una dirección clara y una verdad verificable. El camino es recto y estrecho, decía. Por ese motivo parece esencial entender que hacerse responsable de toda la negatividad que hemos intencionado solo hará que el ego se resista con todas sus fuerzas a perder el control. Por lo tanto, no se trata de un camino de rosas. Su legado no está atado a una organización, religión o ideología. Es universal. Su enseñanza fue siempre un recordatorio de lo esencial. Todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros. La paz, el amor, la libertad, no se alcanzan, se revelan cuando dejamos de resistir. Su vida demostró que es posible vivir sin miedo, sin lucha, sin pretensión, que la iluminación no es una meta inalcanzable, sino el recuerdo amoroso de lo que siempre hemos sido. Su ejemplo, más que sus palabras, nos dicen que el camino hacia la verdad está disponible para todos, si estamos dispuestos a rendirnos. Hoy, David Hawkins ya no está físicamente entre nosotros, pues falleció en 2012, pero su presencia nos sigue acompañando como maestro. Si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, te invito a meditar acerca de estas enseñanzas. Hasta la próxima y que la serenidad y la luz te acompañen en cada paso de tu camino.